Bien, eh, continuando con el curso, hoy hablaremos de aplicaciones de la congruencia de triángulos. Bien, empezaremos hablando de propiedad de la bisectriz. La definición nos dice lo siguiente: todo punto situado en una bisectriz de un ángulo equidista de sus lados. Muy bien, entonces ahí tenemos la gráfica, ¿no? Ahí está el ángulo AOB y nos damos la bisectriz OM. ¿No? Como pueden ver acá, aquí está la bisectriz, alfa, alfa. Entonces nos está diciendo que todo punto situado en la bisectriz, en este caso vamos a suponer M está situado en la bisectriz, ¿no? Entonces, este punto debe equidistar de los lados del ángulo, en este caso del lado OA y del lado OB. Ahí está, de esta manera, ¿no? Esta distancia, con esta distancia, tienen que ser iguales, ¿no? Ahí está. AM igual a MB. Es lo que nos dice esta propiedad, pues, ¿no? Si es que ustedes tienen esta figura, automáticamente dicen que AM es igual a MB. Y además de ello, tenemos de que OA, que es esto de acá, OA, este segmento, igual a OB, hasta acá. Son iguales. Esta es la propiedad de la bisectriz. Propiedad de la mediatriz. Nos dice, todo punto situado en la mediatriz de un segmento equidista de sus extremos. Vuelvo a repetir. Todo punto situado en la mediatriz de un segmento equidista de sus extremos. Muy bien. Bien, acá nos estamos dando un segmento, en este caso el segmento AB. Y estamos dándonos una mediatriz, ¿no? Aquí está la mediatriz. Es perpendicular y divide al segmento AB en partes iguales. Mediatriz. Entonces, nos está diciendo todo punto en la mediatriz. Ahí estamos. El punto P está en la mediatriz. Entonces, ese punto que debe pasar equidistar a los extremos. ¿De quién? Del segmento, pues, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el segmento AP y el segmento PB tienen que medir iguales. Y además de ello, ojo, vamos a ponerlo acá, iguales, ahí está, pues, ¿no? AP igual a PB. Y además de ello, estos dos ángulos que se forman, este angulito de acá y esta de acá, deben tener la misma medida. Esta es propiedad de la mediatriz. Ahora, teorema de los puntos medios. Nos dice lo siguiente, pues, ¿no? En un triángulo, la paralela a un lado, trazada por el punto medio del otro, corta al tercero en su punto medio. El segmento determinado se llama base media y mide la mitad de la longitud del lado al cual es paralelo. Bien, eh, ahí está, ¿no? Miren, nos estamos dando un triángulo, ¿no? Ahora, estamos cogiendo un punto medio de uno de los lados, miren acá. En este caso del lado AB, estamos cogiendo un punto medio, M. Ahora lo que debemos hacer es trazar una paralela. ¿A quién? A AC. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahí está. Miren, hemos trazado una paralela. Aquí está la notación del hecho de ser paralelas, ¿no? Aquí está, paralelo, paralelo. ¿Quiénes son paralelos? MN y AC. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que eh, ahora este punto N va a ser punto medio. N punto medio del lado BC. ¿De acuerdo? Va a ser punto medio del lado BC. Muy bien. Entonces, también la definición nos dice que ese segmento, es decir, el segmento MN, se le va a llamar base media, ¿no? Se le va a llamar base media. Muy bien, lo que hemos dicho. N, punto medio del segmento BC, eso nos dice. Y además de ello, nos dice que la medida de la base media, que es MN, es igual a la mitad de quién? Del lado AC, al cual es paralela, ¿no? Eso nos dice el teorema de los puntos medios. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Nos dice, en todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa mide la mitad de ella. Bien.
Ahí está la gráfica, ¿no? Nos estamos dando un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros debemos trazar una mediana relativa a la hipotenusa, AC. Muy bien, ahí está. Nos hemos trazado la mediana BM relativa a la hipotenusa AC, ¿no? Pueden apreciar ustedes en la figura. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que justamente esa mediana va a ser la mitad de ¿quién? De la hipotenusa, es decir, la medida de la mediana va a ser la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 2 barritas, entonces la mediana tiene que medir barrita, pues, ¿no? Porque es la mitad. Entonces, ahí tenemos, ahí está. Eso quiere decir que el segmento AM va a tener igual medida que el segmento MC y ellas van a tener igual medida que el segmento BM, que es la mediana, pues, ¿no? Eso nos dice el teorema de la mediana relativa. Bueno, vamos a utilizar esas propiedades para desarrollar nuestros ejemplos, para darle solución a nuestros ejemplos. Ejemplo número 1. Bueno, nos pide que calculemos X. Y ahí nos da la gráfica, ¿no? Bien, entonces, nos podemos dar cuenta de esta gráfica que CM es punto medio. Entonces acá tenemos que utilizar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Y AB es su hipotenusa. Entonces, listo. Vamos a solucionar. Miren, nos vamos a dar la gráfica. Ahí está. La misma gráfica. Miren, la hipotenusa mide AB. Perdón, la hipotenusa AB mide 40x, ¿no? 40x. Entonces, si mide 40x, entonces quiere decir que AM y MB deben medir pues la mitad de ella, ¿no? Y la mitad de 40x, 20x. Y el teorema nos dice que la medida de AM, MB y CM tienen que ser iguales. Ya, ahí está. AM igual a MB igual a CM. Entonces, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Que 20x igual a x más 38, pues, ¿no? Que esta partecita de acá, 20x, igual a x más 38. Entonces acá tengo x, iría al otro lado a restar. Entonces tendríamos 19x igual a 38. Sacando 19 aba, x sería igual a 2. Ejemplo número 2. Nos está diciendo si AB es igual a 12 unidades, calcular DE. ¿No? Nos pide calcular DE. Bien. Esa es la gráfica. No, ahí está. Solución. Lo que vamos a hacer en este ejercicio, o bueno, en este ejemplo, es trazar de E. Miren, miren, miren al triángulo ABC. En este triángulo hay que darnos cuenta que E es punto medio del lado BC. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer es de E trazar un segmento paralelo al lado AB. Es lo que voy a hacer. Ahí está. Hemos trazado este segmento. Ojo, paralelo, ¿no? Este puntito vamos a llamarlo M. Ahí están, paralelos. Es decir, el segmento EM paralelo a AB. A AB. Muy bien. Entonces, listo, ¿no? Ojo, si son paralelos, recuerden lo que hicimos, ¿no? Esto mide alfa. Entonces, ¿cuánto debe medir esto? Esto también tiene que medir alfa. Y además de eso, por el teorema, estos puntos tienen que ser, perdón, los lados o los segmentos AM y MC tienen que ser iguales. Por el teorema que hemos visto, ¿no? El teorema de la base media. Muy bien. Si nosotros nos percatamos en la información, nos dice que AB es 12 unidades. Ahí está. AB 12 unidades, ¿no? Entonces, por el teorema de la base media, ME debe medir la mitad, pues. Eso nos dice el teorema, ¿no? Entonces debe ser 6 unidades. Pero hay que darnos cuenta que nuestro triángulo MDE es un triángulo isósceles, ¿no? Miren, alfa y alfa. Ya. El triángulo MED, aquí está MED, isósceles, ¿no? Entonces, a ángulos iguales, lados iguales. Este es alfa y este es alfa. A este alfa se le opone DE y a este alfa se le opone ME.
tienen que ser necesariamente iguales, pues, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de m, porque m conocemos cuánto mide, pues, ¿no? Aquí está me. ¿Cuánto mide? 6 unidades. Entonces, de tiene que ser, pues, 6 unidades, ¿no? Porque son iguales. Y justamente es lo que nos pide, ¿no? El problema, de Ejemplo número 3. Bueno, en este ejemplo nos pide calcular x más y. La gráfica es la siguiente, ahí está. Bueno, el ejercicio también está sencillo, ¿no? Entonces, este es pues lo primero que hemos visto en el día de hoy, ¿no? Muy bien, acá tenemos el ángulo AOB y nos damos cuenta que OP es bisectriz. ¿Por qué? Porque estos ángulos miden iguales, pues, ¿no? Por eso. Ah, ya, pues, y P es un punto de la bisectriz, entonces debe equidistar a los lados, ¿no? En este caso al lado OA y OB. Eso quiere decir que 2y tiene que ser igual a 6. Y además de ello, OA y OB también tienen que ser iguales. Muy bien. Solución. Como les comenté, PB, que es esto de acá, tiene que ser igual a PA. Muy bien. Entonces, diríamos que 2y es igual a 6. Sacando mitad, y es igual a 3. Listo. También hemos dicho que OA y OB, como tienen que ser iguales. Reemplazando los valores, tendríamos de que 4x más 8 es igual a 28, pues, ¿no? 8 va al otro lado a restar, me quedaría 20. Sacando cuarta, ¿no? 5, ¿no? Muy bien. Pero el problema simplemente me pide pues x más y, entonces ya tenemos que, por lo tanto, x más y igual a 8, ¿no? Sería simplemente sumar 5 más 3. Ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 nos dice que MN es mediatriz de AC y NC mide pues 10 unidades. Calcule la medida del segmento AB, pues, ¿no? Y esa es la gráfica. Listo. Ahí está. Ojo, que NM nos está diciendo que es una mediatriz. Eso quiere decir que acá debe estar pasando una recta, pues de esta forma. Sí, una recta. Y esa recta debe ser perpendicular, en este caso, al lado AC, porque eso es lo que nos dice el problema, ¿no? Y además de ello, M tiene que ser punto medio de AC, perdón, de A, M tiene que ser punto medio de AC, pues, ¿no? Es decir, AM igual a MC. Muy bien. Todo ello porque es mediatriz. Listo. Solución. Lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de lo siguiente. Miren, N pertenece a la mediatriz, claro. Miren, pertenece a la mediatriz. Entonces, aplicando el teorema de la mediatriz, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir A y N por este segmento de acá, como pueden ustedes apreciar. Ya, entonces, el teorema nos decía lo siguiente, que la medida de AN y NC eran iguales. Claro. Y además de ello, la medida de este ángulo y este ángulo también tenían que ser iguales. Este ángulo mide alfa. Entonces este también tiene que ser alfa. Ahora percátense en el triángulo ACN. Tengo dos ángulos internos, ¿no? Entonces yo puedo sumarlas y el resultado va a ser un ángulo externo. Y ese ángulo externo lo ubicaríamos acá. ¿Cuánto valdría este ángulo externo? Será pues alfa más alfa, 2 alfa. Muy bien. Listo, ¿no? Hemos analizado ya la gráfica. Ahora el datito. Miren, ¿qué nos dice? Que NC vale 10 unidades. Ubico NC. Aquí está NC, ¿no? En esta parte. Entonces quiere decir que esto ¿cuánto mide? 10 unidades. Como el triángulo ANC es ¿qué tipo de triángulo? Un triángulo isósceles. Entonces, también este ladito de acá de color rojo de ese triángulo tiene que ser 10 unidades, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, si nosotros nos percatamos en el triángulo NAB, en este triángulo NAB, también nos damos cuenta que es un triángulo isósceles, pues, ¿no? Ah, ya, pues. Entonces, ¿qué debe cumplirse? Que a ángulos iguales, lados iguales, pues, ¿no? Ya. Acá es 2 alfa y el lado que le corresponde o el lado opuesto es AB.
Entonces, este lado tendrá que ser igual ¿al qué lado? Al lado AN, pues porque este lado le corresponde a este 2 alfa. Ahí está, son iguales. Pero nosotros ya sabemos cuánto mide AN, pues, ¿no? AN mide 10 unidades. Ah, ya, pues. Entonces, quiere decir que BA igual a 10 unidades, ¿no? Y justamente es lo que nos pide el problema, ¿no? Calcular la medida del segmento AB. En este caso está empezando del otro extremo del segmento, ¿no? De BA. Pero al final tienen la misma medida, 10 unidades. Bien, queridos alumnos, no se olviden, la fecha límite de entrega es de 2 días. Se les está entregando el día jueves, es decir, que ustedes deben estar entregando a más tardar la solución de la lista de ejercicios el día sábado, hasta las 10 de la noche. Muy bien, queridos alumnos, que tengan un buen día.